En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, el microscopio. ¿Cuántos avances ha traído a la biología y a otras ciencias el descubrimiento del microscopio? Es muy interesante conocer algo de su historia, algo de lo que pasaba en la antigüedad. Y bueno, pues vamos a ver esto. En la antigüedad, los individuos se hacían muchísimas preguntas. Cada vez que veían algo nuevo se preguntaban, ¿y esto qué es? ¿Un animal, una planta, alguna cosa que por primera vez habían visto? Y las preguntas que se hacían, ¿cuántos animales hay? ¿De qué tamaño es la Tierra? Porque no sabían que era un planeta. Personajes importantes en el año 276 a 194 a.C., ahora ya le cambiaron en los libros de texto y ponen antes de nuestra época. Y teníamos a Eratóstenes y a Plinio el Viejo. Plinio era del año 23 al 79 después de nuestra época. Fueron dos sabios griegos de la antigüedad que también se hacían estas preguntas. Eratóstenes determinó con bastante exactitud la circunferencia de la Tierra haciendo cálculos geométricos. Se le conocía como matemático. Plinio describió muchos animales y plantas. Él se dedicó a conocer más sobre la naturaleza e intentaba clasificarlas y conocer su forma de vida. Pero en esta época ellos no tenían ninguna herramienta, ningún instrumento que les ayudara en estudiar la naturaleza. Así que ellos eran muy observadores y de esas observaciones tenían conclusiones. En la actualidad se han desarrollado múltiples aparatos que permiten estudiar no solo la Tierra, sino también a los seres vivos que la habitan, a otros planetas. Por ejemplo, conocer la trayectoria de tormentas como los huracanes y de esta manera poder salvar vidas y cosechas. Se utilizan satélites artificiales que viajan en el espacio y que envían datos que detectan desde las alturas. Así que como ustedes ven, tenemos ya aparatos muy sofisticados, satélites, algunos telescopios espaciales que estudian el universo, el planeta, pero también dentro de ellos vamos a tener lo que es el microscopio como actualmente lo conocemos. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho, han cambiado mucho y han permitido conocer muchos aspectos de la naturaleza. Cosas que Eratóstenes, Plinio, pues no tuvieron oportunidad de conocer. Pero también algo muy importante, no podían conocer los microbios porque eran tan pequeños y tan diminutos que era imposible que alguien los pudiera ver. Pero todo cambió con una de las herramientas que más han ayudado a entender el mundo de los seres vivos. Y pues, obviamente, es de lo que trata nuestro tema. Y aquí tenemos el primer microscopio con el que se observaron organismos muy pequeños, diminutos. Vamos ahora a ver un poquito de la historia del microscopio. Tenemos a Zacharias Janssen, que vivió en la época de 1585 a 1632, pero que en 1590 él y su padre acomodaron lentes en un tubo y obtenían
un aumento mucho mayor que una lupa tradicional. Podríamos decir que este es el inicio de la construcción de un microscopio. Y ya ellos empezaban a observar algunas cosas de mayor tamaño para no utilizar la lupa. Luego tenemos a Robert Hooke en 1635 a 1703. Él ya era un miembro de la Sociedad de Científicos y en 1665 él publicó su obra, Micrografía, en la que describía observaciones y dibujos de cosas muy diminutas. Por ejemplo, él detallaba cómo estaban los huecos de un corcho o las celdillas y les dio el nombre de células. Y ustedes pueden observar, aquí está su libro, aquí está su obra, aquí está el tubo que él utilizaba para observar cosas pequeñísimas y ya empezaba a hacer dibujos de esas cosas pequeñas que él observaba. En esa misma época, más o menos, un comerciante de telas holandés, Anton van Leeuwenhoek, compartió y publicó sus observaciones también en una revista científica. Como buen comerciante de telas, él usaba lentes para poder observar la calidad de las telas y no lo engañaran. Y pronto se volvió un experto en pulir vidrio. Y es a quien se le considera el inventor del microscopio. Realizó muchísimas observaciones de partes de insectos, de plantas, de agua encharcada, y así él pudo ver muchísimas cosas que hasta ese entonces eran desconocidas por ser muy pequeñas a la vista del ser humano. Y Anton les denominó de manera genérica animaluncos o animalucos, que significaba animales muy pequeños. Y bueno, aquí él no diferenciaba, pero había protozoarios, había bacterias, que en aquel entonces solo se le conocía como microbios. Es muy importante saber que el mismo Leeuwenhoek fue el que construyó el microscopio. Con técnicas, él pulía las lentes y eso le ayudó a construir él mismo su microscopio. Él murió sin revelar de qué manera pulía sus lentes. Nunca compartió su técnica. Actualmente, y que ustedes lo conocen, es muy utilizado el microscopio óptico. Es el más conocido en todos los laboratorios. Pero tenemos varios tipos de microscopios. Aparte del microscopio óptico que ustedes conocen, hay microscopios electrónicos que trabajan a través de un flujo de electrónicos. Hay microscopios convencionales, microscopios de barrido y de transmisión, los microscopios de efecto túnel. Es muy importante darnos cuenta que cada vez se están observando cosas mucho más pequeñas y con mayor detalle. Así que, con esta pequeña historia que también está en su libro, vamos a hacer algunos ejercicios que van a estar en la plataforma. Espero que haya sido de tu interés esta pequeña historia de cómo se llegó a tener el primer microscopio y que ahora puedes ver microscopios muy sofisticados y que nos permiten ver incluso no un átomo solo, todavía no lo podemos ver, pero sí podemos ver un conjunto de átomos. Espero que visites la plataforma lo más pronto que puedas y empieces a realizar tus actividades. Gracias.